en el gobierno de Dina Boluarte, que todavía no cumple 2 meses, mientras seguimos acumulando víctimas en las protestas. Buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás y cómo estás viendo esta situación? Buenas tardes, Paula, ¿qué tal? Mucho gusto aquí y a tu audiencia. Bueno, bastante preocupante, ¿no? Como bien dices, hay una disonancia entre lo que dice la presidenta Dina Boluarte y lo que dice su primer ministro, ¿no? Y no es la primera vez, ya creo que estamos como en la tercera vez. Entonces, normalmente cuando habían ese tipo de disloques, lo que se hacía es que la presidenta pues cambiaba inmediatamente al premier, ¿no? Y es algo que no está pasando, entonces la sensación que da es que la presidenta no tiene realmente el mando de la situación, ¿no? Y una de las cosas que, digamos, está paralizando además el diálogo, porque una de las cosas es que al no existir cuestión de confianza que obligue al Congreso que tome alguna decisión, vamos al lado del Congreso donde ya hay un pedido oficial para que se vaya el presidente o la presidenta y que ellos se puedan quedar hasta el 2026. ¿Quién le pone el cascabel al Congreso, Eduardo? Es terrible porque, digamos, nos han puesto en una situación en donde solo la población, y por eso la importancia siempre del sentido pacífico de la protesta, como derecho de poder presionar a los poderes a actuar en conformidad para lo que han sido instituidos, ¿no? O sea, la situación me parece gravísima porque algo que también no se menciona, por ejemplo, mucho, es que el contrato social en el Perú está roto. Y creo que está roto hace buen tiempo, pero ahora es mucho más notorio. O sea, pensemos en el papel de la policía nada más. El Estado tiene el uso legítimo del monopolio de la fuerza. Para eso surge el Estado, ¿no? El contrato social, o sea, recordemos a Hobbes, ¿no? Se erige, todos les damos, es como que si todos cediéramos un poquito de nuestro poder, de nuestra soberanía en sentido teórico, para justamente erigir un poder más fuerte, que sea el árbitro, ¿no? El que pueda poner coto a situaciones de violencia y evitemos lo que se llamaba, pues, una situación anárquica donde el hombre es el lobo para el hombre, ¿no? Que decía Hobbes. Bueno, actualmente la policía está contra los ciudadanos en buena medida. Esa es la sensación que tenemos. Entonces, ese es un grave problema, porque el contrato social está roto. Bueno, ¿quién entonces tiene legitimidad para poner orden en esta situación, ¿no? O para responder políticamente, ¿no? Esa asociación que teníamos con la policía, volver a acercar a la policía a los ciudadanos, yo creo que va a tomar décadas. O sea, me parece muy triste lo que está pasando, ¿no? Y los relatos que en determinados medios estaban surgiendo, y ayer nuevamente creo con el nuevo video ya se puso término a toda discusión sobre el asesinato que hubo en Lima, ¿no? De un manifestante que no estaba haciendo nada, no estaba tirando ninguna piedra, ningún acto vandálico, ¿no? Entonces estamos en una situación, la verdad, muy grave y penosa, donde necesitamos forzar a nuestros políticos a hacer política que han abandonado. Es la única salida que tenemos, ¿no? Claro, la policía está, digamos, ha perdido. Hay dos, digamos, situaciones. O la policía y la Fuerza Armada no le hace caso al gobierno, ¿no? En el caso es muy preocupante. O las responsabilidades políticas de tanto del primer ministro como la presidenta sí están diciendo acaba con, digamos, con la gente como parte, como un escarmiento. Y en las dos situaciones, digamos, la conclusión es espeluznante, Eduardo. ¿Cómo hacer para detener esta sangría? Porque lo que estamos viendo es que en menos de 2 meses han muerto más de 65 peruanos. ¿Cómo se detiene esa sangría? La única solución ahorita que es inmediata, pensando en una salida como simplemente detener las muertes, o en todo caso disminuir la tensión lo más que se pueda y con eso la probabilidad de que acaben las muertes, es con la renuncia de la presidenta. Está en sus manos forzar al Congreso a nuevas elecciones, ¿no? Porque con su renuncia automáticamente el Congreso sí tiene que nombrar a un presidente interino y de como mandato constitucional, tiene que inmediatamente convocar a elecciones, ¿no? Entonces, esa es la única salida que tenemos en este entrampamiento, ¿no? Donde a la Constitución le han hecho tantas contrarreformas que justamente ya no tenemos más salida, ¿no? Han llegado
a una contradicción, tanto que querían defender la Constitución del 93, la han llevado a un entrampamiento máximo, ¿no? La han agotado todos los canales, ¿no? Entonces, estamos en una situación muy gravosa, ¿no? Otro de los escenarios donde se está moviendo, digamos, lo que está pasando en Perú es fuera del país. Hay mucha presión, la canciller en estos momentos, Ana María Gervasi, está en Washington reuniéndose con funcionarios del gobierno, con organismos de derechos humanos y han sacado un documento en todas las cancillerías donde hablan de las verdades, ¿no?, del Perú, ¿no? 8 verdades que están propalando las embajadas y a su vez se comunican y ha salido un memo del vicecanciller Higueras donde les da como instrucciones a las embajadas sobre cómo hablar con la prensa extranjera, cómo controlar lo que supuestamente señalan ellos en el documento es una narrativa falaz de lo que nos pasa acá. ¿Qué muestra eso del gobierno de Boluarte? Eso es bastante importante, que nos va a ayudar a justamente a presionar esta salida, que no vea otra que no sea la renuncia, es la presión internacional, que también ha ido cambiando de acuerdo al comportamiento del gobierno. Inicialmente, la mayoría de estados, reconociendo muy bien a la presidenta su asunción de mando en su sesión constitucional, pero inmediatamente al adoptar una política represiva y contra los derechos humanos, ¿no? Pues cambia la reacción y cómo los estados toman esta situación, ¿no? Cómo reaccionan. El propio Estados Unidos ha ido cambiando su relato y hay mucha presión interna dentro de Estados Unidos, no solo de organizaciones y ONGs, sino también han presentado, por ejemplo, 20 congresistas norteamericanos un pedido a Joe Biden para que el presidente suspenda temporalmente las ayudas económicas en materias de seguridad al Estado peruano, ¿no? Como un llamado de atención muy fuerte. Entonces, es importante que esta ayuda internacional que estamos recibiendo, que ya le han llamado la atención al Estado sobre mantener un uso proporcional de la fuerza, ¿no?, y respetando el Estado de Derecho y los derechos humanos, hay una presión importante que yo creo que el gobierno le está sintiendo. Por eso Ana Gervasi está en este pequeño intento de frenar este cambio de cómo los estados perciben el comportamiento del actual gobierno peruano y su ilegitimidad ante la población y ante su propio estado, ¿no? Claro, porque ¿por qué el gobierno está preocupado de lo que se dice afuera y cómo cree que podría controlar, entre comillas, la palabra narrativa? Porque lo que dicen es como muy infantil, ¿no? Es como que las informaciones que salen no son verdaderas, entonces vamos a mandar estas informaciones y todo va a cambiar. ¿Se puede cambiar la realidad por decreto? No, para nada, ¿no? Porque además tendría que mostrar que justamente, si es que, por ejemplo, no hay una orden, bueno, entonces, ¿qué medida, qué sanción, ¿no? ¿Qué sanción política hubo y qué sanciones o inicios de denuncias penales hubo, ¿no?, al respecto de la policía, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto obviamente no lo va a poder mostrar porque en tiempos anteriores, en situaciones normales, hace unos solos años, ante estas situaciones irrefutables de violación de derechos humanos, lo mínimo que había era la censura del ministro del Interior y el cambio también, incluso la caída del gabinete entero y del premier, ¿no? Esto no se está dando. Entonces, yo creo que hay un intento de ganar tiempo. ¿Para qué? Lo sabremos, pero solo lo único que van a lograr es ganar en alguna medida tiempo, ¿no? Porque el cambio, me parece, de la comunidad internacional, de los tonos, de los mensajes que han ido cambiando, y el darse cuenta de la situación que vive el Perú tan lamentable, pues ha ido creciendo y creciendo, ¿no? Claro, en los puntos más, digamos, más controvertidos de lo que están diciendo es las protestas, la verdad 5, ¿no?, porque son 8 verdades. Las protestas no han sido solo pacíficas y la otra es el gobierno no ha ordenado la represión violenta. Estas 2 verdades de las 8 verdades es, creo que, las que más han, digamos, menos se puede sostener, ¿no? Porque justamente son las que violan derechos humanos y las que van a implicar la posterior investigación y persecución penal internacional de la presidenta Dina Boluarte, del ministro Tarola, ¿no?, del premier.
y que al ser violaciones de derechos humanos, estas no prescriben. Entonces, ellos van a, tarde o temprano, yo creo que van a terminar respondiendo ante la justicia, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera intentan soslayar, ¿no? Minimizar, ¿no? Y creo que no lo van a lograr. Claro. ¿Y qué sigue? Porque ahorita tenemos a un Congreso entrampado en que no tiene salida y no ofrece ninguna manera digamos, de salida entre ellos mismos, ¿no? No hay, se nota que José Williams está haciendo todos los esfuerzos para que llegue a un acuerdo, pero no lo hay. ¿Cómo se puede hacer para que el Congreso nos dé algún tipo de salida? Lo único es seguir presionando. Creo que, por ejemplo, hay un pequeño cambio también que creo que ya están empezando a sentir los costos los grandes empresarios, ¿no? Y que también me parecería importante que empiecen a entender. Vi la entrevista anterior, por ejemplo, ¿no? Incluso hay muchos economistas que ya están dispuestos, dicen, bueno, hacer una caja de cuánto te cuestan, cuánto te cuesta el sueldo del congresista, que cuántos años pierdes y eso, ¿no? Pero incluso me pareció un sacar cuentas muy formal, porque el negocio de los congresistas yo no creo que esté en su sueldo formal, ¿eh? Yo creo que ellos... ¿En dónde está la ganancia? ¿Cuál es el negocio? Yo creo que el negocio está en las no votaciones y en las votaciones y en los proyectos que presentan, ¿no? Y eso es algo que tenemos mucho por investigar todavía de ese negocio informal, ¿no? Porque además el relato que inició, por ejemplo, con las protestas para minimizarlas fue que vienen de economías informales como la minería informal, de la trata, del narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Y poco se ha investigado, pero es como que un secreto a voces que ya el Congreso está muy permeado de esto también, ¿no? Claro. Entonces ahí nos falta muy investigar eso, porque yo creo que el ser congresista en el Perú es un negocio redondo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Por eso no se aferran tanto a sus cargos, ¿no? No solo son los 27.000 o hasta 30.000 que pueden más o menos llegar al mes, ¿no? Yo creo que no solo es el sueldo formal lo que ellos pierden, ¿no? Claro, y entonces allí sí ya es otra negociación que es así desconocemos. Sí, ¿no es cierto? Sí, es terrible, porque el Estado pues ha sido precarizado y permeado y... porque una frustración que creo que compartimos los politólogos es, en general, es que nosotros estamos hablando de reformas para que justamente no llegue a esta convulsión hace muchos años. O sea, desde que yo era estudiante, o sea, yo recuerdo haber entrado en la Católica y Henry Piz promoviendo la reforma del Estado, ¿no? Para que justamente haya mayor representación, y me recuerdo Piz el entusiasmo que hacía de estos seminarios anuales, ¿no? Y de tratar de convocar al empresariado, de los actores políticos, para que entiendan por qué necesitamos cambios constitucionales pequeños, pero ir haciéndolos, avanzar en la descentralización. Y hoy en día como que estamos pagando justamente eso, ¿no? El no en su momento haber aceptado y tomado por las astas los problemas y resolverlos. Esos problemas no resueltos se iban acumulando y tenemos una serie de crisis. Por eso incluso yo mismo digo que esto no lo soluciona solamente la ciencia política para dar respuestas, porque desde la ciencia política podemos hablar de una crisis de representación totalmente clara, pero hay muchas crisis, hay muchas fracturas, ¿no? Que se han dado. La pandemia ha sido un golpe terrible, ¿no? Hay un tema en la salud mental, hay un tema social, el racismo estructural. ¿Cómo lo solucionamos, Paola? O sea, y ahí como politólogo yo no puedo hacer mucho. Yo creo que tiene que haber un trabajo en conjunto de muchos profesionales también, de la sociología, de la psicología social, de la comunicación. Tenemos muchas fracturas juntas que tenemos por resolver, ¿no? O sea, a mí lo que más me ha dolido en este contexto, por ejemplo, es ver el racismo abierto, ¿no? Es inconcebible. Y una de las cosas que también está en como la práctica normal, lo que se ha normalizado es demonizar, ¿no? Demonizar a un objeto, terruquearlo, decir que esto es malo, y sobre ese objeto que uno ha demonizado se puede acabar con él y matarlo. Y eso es el drama en lo que estamos viendo ahorita, porque a mayor demonización, mayor justificación a la bala que está acá. Y viene aquí el límite del mano dura y las balas, porque
¿Cuántas balas se han repartido? ¿Cuántas bombas lacrimógenas se han repartido? ¿Cuántos golpes se han repartido? ¿Y dónde está esa paz? Y mira, que para entenderlo aún más tan grave lo que es, hemos tenido que esperar que vengan a Lima las protestas, uno, y que se dé un primer fallecido para que muchos medios también cambien el relato sobre eso, ¿no? Porque justamente había un muy mal enfoque en ese sentido, sin además preguntar a las víctimas, sin ir a las zonas, ¿no? Al inicio, sin hacer enlaces con los reporteros o periodistas locales, ¿no? Toda esa dinámica felizmente ha ido un poco cambiando, pero aún no es suficiente, ¿no? Porque vemos al otro como un extraño, ¿no? Cuando es tan peruano, o sea, todos somos peruanos, Paola, o sea, no entiendo, ¿no? Y todos a la vez tenemos limitaciones, es decir, nadie se puede creer por encima del otro, ¿no? O más inteligente, ¿no? Todos somos ignorantes en cierto grado, entonces tenemos que tener esa apertura del diálogo honesto, ¿no? De escuchar primero y de abrir la posibilidad que también podemos estar equivocados muchas veces. Sí, ¿no? Y para cerrar, para que veamos que esta crisis tiene muchísimas aristas, pero una de las aristas más increíbles, bueno, no más increíbles, más que muestran cuán grave es la crisis, es, por ejemplo, la cancelación de la fiesta de la Candelaria en Puno y tener a la Virgen de la Candelaria con el traje negro de luto, porque sin ser yo católica, sin ser, no digamos, siento que eso lo que expresa es el dolor y el respeto de los puneños a sus muertos. ¿Qué te da a ti esta sensación, lo que está pasando y que pensaban que ya se hacía la fiesta y Otárola hablando de la fiesta y los puneños diciéndole ni hablar? A mí lo que me genera es bastante empatía, en todo caso, porque me duele, me conmueve y me duele también, ¿no? Es más, incluso sin necesidad de ir hasta Puno, ayer o antes de ayer creo, hubo un pequeño enlace, no recuerdo qué medio en estos momentos, pero con el mercado de frutas, por ejemplo, con San Luis, ¿no? Y le preguntaban, ¿usted cuántas pérdidas tiene, no? Bueno, no importa lo que pierda, decían, ¿no? O sea, yo estoy también en la lucha. Estos se tienen que ir todos ya. Y cuánto tiempo está dispuesta a hacer así, no importa lo que den, ¿no? Y el no entender que hay formas de solidaridad. O sea, mucha gente en Lima no entiende cómo se financian estas cosas. Y es curioso porque mucha gente que lo dice nunca ha participado o no participa o no formaliza su junta de propietarios, ¿ya? Y no entiende qué es un acta, por ejemplo, ¿no? Hablan de ignorancia, de desconocimiento y no saben qué es un acta, no saben cómo formalizar una junta, no tienen legalizados a sus trabajadores en los edificios, algo que yo he denunciado mucho en IDL que me llamaba la atención desde hace tiempo en Lima. Acá está normalizada la trata de personas, ¿no? En Lima urbana está normalizado en los edificios tener personas mayormente venezolanas que no están en planillas, que les pagan por destajo, básicamente, ¿no? O incluso bajo terceros, empresas formales que no son apariencia nomás en la práctica, ¿no? Y lo hacen muchos de ciudadanos desconociendo a la vez sus responsabilidades de conformar sus juntas, de representar, ¿no? De organizarse, de hacer mejor su vecindad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que empezar a concebirnos como iguales, porque eso es una de las grandes promesas republicanas que hasta ahora no hemos cumplido. Eduardo Salmón, politólogo, estuvo en Al Vuelo. Muchísimas gracias y que vengan mejores tiempos. No, gracias a ti. Un gusto verte, Paula. Hasta luego.